Iglesia Universal de Jesucristo, Instituto Bíblico REP, en cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de tener estos jóvenes, estos niños, sus maestros que preparan sus clases, su programación. No olvide traer a sus niños y a sus jóvenes. Ellos son el futuro. Bueno, ¿quién quiere escuchar palabra? Vamos, póngase sobre sus pies, vamos a estar orando. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor. Porque, Señor, en este lugar es casa de oración, Señor. Porque tú, Señor, estás actuando a favor nuestro. Tú eres el que corre las estacas. Tú eres el que ensanchas la tienda y añades los que han de ser salvos. Señor, te damos gracias, Señor, por poder escuchar tu palabra, por poderla meditar, escudriñar, Señor, y ponerla por obra. Señor, yo te doy gracias, Señor, por ese mensaje que traes hoy. Te doy gracias por el portador de la palabra, Señor. Colocamos delante tuyo, detrás de la cruz, Padre Santo. Pasa un carbón encendido, Señor, sobre los labios de mi esposo, Daniel, Señor, que él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial, el Maestro por excelencia, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya, gloria a Dios. Alabamos al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quién dice amén? Aleluya. Voy a pedirle el favor al grupo de alabanza y de oración que suban un momento acá y que la iglesia se ponga en pie y disponga su corazón. Vamos a adorar. Amén, Señor, amén. Vamos a adorar. Nuestra disposición es de adoración. Reconocemos a un Dios de gloria. Reconocemos a un solo Señor, a un solo Dios, un Espíritu. Ahí estamos nosotros con Él. Por gracia Él nos recogió, por amor Él nos rescató. Al único que es digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo honor. Hay un solo Señor a quien honramos. Él es el Señor, ¿verdad? Lo cantamos hoy. Es un himno que me fascina, me identifica, yo me identifico con la letra de ese himno. Bien lo enfatizaba Henry, cuando adoramos, Henry, cuando nosotros nos metemos en el río de la adoración, iglesia. Adora a Dios, adora al Señor, disponte a adorar a tu Señor, a tu Dios, a tu Rey, a tu Redentor, a tu Salvador, a tu todo, tu vida, tu existencia, tu eternidad. Se llama Jesucristo. Hay que adorarlo solo a Él. Y nuestra vida debe ser una permanente expresión de adoración. No los veo muy convencidos. Amén. Nuestra vida debe ser una permanente expresión de adoración. Amén, gloria a Dios. Es que la adoración no solamente es cuando estamos acá, hermano. La oración no solamente es porque hay un grupo de alabanza y de adoración, ministros de alabanza y de adoración. Nuestra vida debe ser una adoración permanente. Amén. Porque esa es la esencia de nosotros como cristianos. Porque adoramos a quien nos salvó, a quien nos ha dado la vida eterna, Amén. a quien ha colocado, registrado nuestros nombres en el libro de la vida. Amén. Él es ese Señor a quien honramos. Ese Rey glorioso a quien destacamos.
a Él, ese Rey glorioso. Aleluya. Amén, aleluya, gloria al Señor. Vamos a cantarlo, aleluya. Eres santo, eres santo. Abre tu boca y adora, aleluya. Eres santo, oh mi Señor. Te alabamos. Vamos a dejar los panderos quietos. Eres santo. Te alabamos. Eres santo. Eres santo, oh mi Señor. Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración, Señor. Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Un tono más arriba, aleluya. Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración, Señor. Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Rey glorioso, díselo una vez más. Majestuoso, eres digno de adoración, Señor. Te alabamos, Rey. Santo eres tú. Te reconocemos, Jesús. Rey glorioso, Porque tú eres grande y el Rey de maravilloso. gloria.
Jesucristo, el Rey de la gloria, el Rey glorioso, el Rey de reyes, el único Rey soberano en nuestra vida, el único que entregó su vida en la cruz para salvarnos. Él es el merecedor de toda nuestra alabanza, gloria y reconocimiento. Él es el merecedor de todo el tributo que podamos expresar de gratitud, alabanza y adoración. Solo Él. Por eso Él es el camino al cielo. Él es el camino al Padre. Y en Él completo estamos. Lo dice la Escritura y a eso nos aferramos, a la verdad escrita. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, porque nos ha permitido adorarlo. Somos privilegiados como hijos de Dios. Podemos adorarlo a Él. Hay muchas iglesias, muchas personas que aparentemente adoran, pero el Espíritu Santo nos direcciona a adorar en espíritu y en verdad. Y la adoración es un privilegio de los hijos de Dios, de quien ha nacido de nuevo. No porque escuches cantar bonito, pienses que están adorando a Dios. Así no cantes bonito. Si eres hijo de Dios, hija de Dios, y estás en el Espíritu, lo estás adorando a Él. Gloria a quien vive, aleluya. Seguimos con Romanos. De la desgracia a la gracia y salvación. Seguimos con Romanos. Y hoy estamos en el capítulo 1 aún. Seguimos avanzando, no hay afán, ahí vamos. Con los buenos días para todos, para las personas que nos ven, nos verán, nos escucharán. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. En esta mañana hay una porción de la Escritura que nos va a llevar a meditar. A veces necesitamos reflexionar. Yo no sé si a usted le sucede lo mismo que me sucede a mí, hermana. Al cabo de los años, llevo 20 y pico de años en el Evangelio, de los cuales ya más de 20 enseñando y predicando. Algo que me queda a la fecha es que uno muchas veces pasa pasajes de la Escritura y los pasa de largo definitivamente. Se acostumbra a pasarlos de largo. Se acostumbra a leerlos, a escucharlos y se vuelven como tan normales, pero no sacamos la sustancia que hay en ellos. No nos alimentamos y nos nutrimos con lo que hay allí. Porque muchas veces, cuando llega la revelación de lo que hay allí, nos compromete. Y no queremos asumir ese compromiso. Es difícil porque a veces cuando llega la revelación de lo que está escrito, santo Dios, ¿qué me acabas de decir? Ya has comprometido. Ya no es un secreto para ti. De eso se trata hoy. Vamos a la Escritura. Le voy a pedir por favor a mi amada esposa que nos ponemos en pie, por favor. Que nos direccione en la lectura de Romanos, capítulo 1, del verso 8 al 15. Verso 8 al 15. Es un segmento que hoy lo vamos a abordar en general, pero vamos a enfatizar en un versículo en particular, porque hay un propósito allí. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 8 al 15. La Escritura dice así. Amén. Romanos 1 del 8 al 15. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones,
rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos, ya no griegos, a sabios, ya no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Amén. Leamos todos al unísono los versos 14 y 15. Amén. Al unísono. A Griegos, ya no griegos, a sabios, ya no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Dile a tu hermano que está ahí al lado, ¿me debes algo? Tú le contestas, no. Pero ahora podemos decir todos, ¿somos deudores? Levante la mano quien tiene deudas. No, levante la mano quien tiene deudas. Yo creo que todos de una u otra manera tenemos deudas, ¿verdad? Seguro que sí. Mira, las deudas no son solo de carácter económico. Tengan presente eso, deudas no son solo de orden económico. Por lo regular uno tiene obligaciones económicas, sí, pero uno también tiene deudas de otra naturaleza. Las tiene familiares, las tiene afectivas, ¿cierto? Las tiene sociales, pero aquí el Señor dice que somos deudores. Y espiritualmente somos deudores todos nosotros, toda la iglesia. Y de eso vamos a dar cuentas en el tribunal de Cristo también. Ay, aquel día en que el Señor me llame allá y me diga, a ver, Daniel, ¿cuánto quedaste debiendo de tu deuda? Uy, hijo, te faltó pagar tanto, te quedaste debiendo tanto. Siéntense, por favor. Las deudas no son buenas, en lo posible evitarlas, pero a veces en nuestras circunstancias son necesarias. Y este texto de Romanos, versos 14 y 15, desde la primera vez que lo prediqué, enfatizando en él, eso fue en Madrid, a mí me llegó y me tocó muy profundo. Porque como les decía hace unos minutos, ese segmento de la palabra, yo lo asumía como tan normal. Lo pasaba de largo y para mí era normal. Pero cualquier día, no recuerdo los detalles en sí, cualquier día el Señor es como me hubiese dicho, no, espérate un momento, esto no es tan normal, no lo pases de largo y detente aquí que vamos a hablar al respecto los dos. Y me detuve ahí y el Señor me habló bastante. Para llegar allí, permítame recordar, amada familia, que la trascendencia de la epístola a los romanos es significativa. Romanos no es cualquier libro. No es cualquier libro. En el Nuevo Testamento, a ver, toda la escritura es de por sí fascinante. Fascinante de por sí es fascinante. Pero hay libros de libros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Isaías es un libro hermosísimo. Hermosísimo. Fascinante de leer, enriquecedor a más no poder. Que hablar de los salmos, por ejemplo, pero ponte Isaías. En el Nuevo Testamento Romanos, por ejemplo, es algo, ahí está toda la doctrina nuestra, es que ahí está todo. Hebreos, es maravilloso Hebreos. Apocalipsis, ni qué decir. Pero hablando de Romanos, es que nos da, estudiar Romanos y entender un poquito Romanos, nos da una fortaleza, nos empodera y nos afirma de una manera que uno no alcanza a dimensionar. No alcanza a dimensionar. Por eso es tan significativa esta epístola. Y se erige aquí en el canon del Nuevo Testamento, lo llaman los expertos una obra monumental. Hay estudiosos que lo catalogan así, esto es una obra monumental en el orden teológico.
considerada como muchos como la catedral de la fe cristiana, así lo llaman muchos teólogos. Cuando uno observa de estos comentarios referentes a Romanos, uno dice, claro, ¿no? ¿Por qué lo llaman así, verdad? La catedral de la fe, obra monumental, significativa, trascendente. Y es verdad, uno comienza a reflexionar. Cuando uno lee estas cosas, uno empieza a pensar, ¿qué motivó a la persona a calificar en esos términos la epístola? Uno dice, comienza uno a mirar el contenido y dice, sí, claro, tiene toda razón, es que es algo impresionante. Y la forma como ha impactado a la iglesia. Les voy a comentar algo. Nosotros, como evangélicos, cristianos evangélicos protestantes, pentecostales, esos somos nosotros. Para quien no sabía, esos somos nosotros. Somos evangélicos, sí. Somos cristianos, amén. Somos pentecostales, claro. Somos considerados protestantes, sí, señor. Estamos hablando de lo mismo. Aunque hay demasiadas, bastantes corrientes. Pero nosotros somos fruto de lo que hizo Romanos, revelándose en el corazón de Martín Lutero, para que se diera la reforma. Martín Lutero, sacerdote católico, estudiando Romanos, tuvo la luz de la revelación del Evangelio. Y ahí surgió todo ese mare magnum de la reforma. Wesley también fue impactado por Romanos. Otros grandes pensadores de comienzos del siglo de la iglesia cristiana fueron impactados por Romanos. De tal manera que los fundamentos doctrinales que hoy tenemos nosotros y estamos firmes en ellos, tienen un gran sustento en Romanos. Pablo, por ejemplo. Pablo, autor de Romanos, pero desde Romanos le da visión a todo lo que él escribió. Si ustedes observan con cuidado, miran las cartas las diferentes cartas que escribió Pablo, todas tienen ciertas similitudes con Romanos, pero tienen un punto común en Romanos. Es muy importante Romanos. Amén. Habiendo leído entonces el fundamento bíblico, ¿por qué hablamos de una deuda aquí en el verso 14? Pablo, ¿por qué dice soy deudor? ¿Cómo es que llega a esa instancia de decir soy deudor? Además, dice ahí la escritura, a griegos y a no griegos. Está hablando de todo el contexto humano. Ojo, no está dejando por fuera a nadie. En el ámbito intelectual del entonces donde estaba Pablo, hablar de griegos y no griegos es hablar de todo el mundo. Estoy explicando. Es decir, todo el mundo. Ahora, recordemos esto. Pablo era un hombre sumamente intelectual, sumamente preparado. Pablo no era cualquiera, pareció ahí que, no, este tipo era muy preparado, era políglota de por sí, hablaba 6-7 idiomas hablaba Pablo. Era un hombre conocedor de temas. Se ponía un médico a hablar con Pablo, Pablo le hablaba también de medicina. Se ponía un agricultor a hablar con Pablo, Pablo le hablaba de agricultura. Se ponía un mecánico a hablar de mecánica, Pablo le hablaba de mecánica. Se ponía una persona a hablarle de historia, Pablo le hablaba de historia. Un tipo muy culto, políticamente preparado, parte del Sanedrín. Y en contextos generales el tipo iba hacia sumo sacerdote, tal y como estaba en el contexto histórico del momento. Conocedor a ultranza del Antiguo Testamento, experto en el Antiguo Testamento, conocedor profundo de las lenguas en que se escribió el Antiguo Testamento. ¿Cuáles idiomas se usaron para escribir el Antiguo Testamento? Hebreo y arameo. Conocedor del griego, pero el griego en dos sentidos, ojo, el griego koiné, que es el griego popular, y el griego elegante. Él lo conocía muy bien. Él se ponía a hablar con un filósofo y no tenía problema de hablarle tú a un filósofo como lo hizo en Roma. La escritura lo señala ya en Hechos. Amén. Y Pablo, él es el autor de Romanos. Y él dice a griegos y a no griegos, a todo el mundo.
Punto número 1. No excluye a nadie. No excluye razas. No excluye nacionalidades. No excluye instituciones políticas. No excluye absolutamente a nadie. Tanto el amarillito del oriente como el negrito allá del África. Tanto el altote por allá balcánico como el enanito por allá de las Islas Baleares, no sé. Ahora dice, a sabios y a no sabios. Está hablando que al que tiene preparación y al que no la tiene. Al que sabe leer y al que no sabe leer. Al que tiene 25 títulos y al que no tiene ninguno. Al que es PhD, doctorado, premio Nobel, como el humilde barrendero de la esquina. A cualquiera, no excluye a nadie. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por todos. Y el evangelio es para todos. Por eso él dice, soy deudor. ¿Qué está diciendo Pablo? Soy deudor de todos. Soy deudor de todos. Pero ¿cuál es la deuda? Pablo está mirando acá cuando expresa del 8 al 14 y 15. Un contexto de enlace entre el saludo que ha presentado del 1 al 7 con el núcleo de todos Romanos que está en el verso 16 y 17. Los versos 16 y 17 de Romanos, que ustedes los tienen ahí enseguida, que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para, exacto, todos lo sabemos. Ese verso 16 y 17 de Romanos es el corazón de toda la epístola. Y aquí está planteando un enlace, un puente que comunica ese saludo, que es bastante especial en Romanos, con ese corazón de la escritura de Romanos, que es el verso 16 y 17, y enfatiza en a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Recordemos el saludo de Pablo. No es cualquier saludo, la forma como introduce la carta, cómo se presenta a él. Siervo de Jesucristo, apartado, llamado, etcétera. Ya lo hemos estudiado. Llevamos como 5 o 6 mensajes hablando al respecto, ¿verdad? Para cubrir los primeros 7 versículos. Ahora vamos a tratar de a ver hasta dónde nos lleva el Señor con este. De tal manera que dentro del saludo inicial, este pasaje de Romanos 8, 1, 14, sirve como puente, estamos diciendo. Puente. Para tratar de entender la deuda que señala Pablo cuando dice soy deudor. Porque no está hablando de una instancia económica. Pablo no está mencionando para nada algo económico ahí. El contexto claramente dice que no es economía la que está enfocando Pablo ahí. Desafortunadamente, muchos malintencionados, para decirlo decentemente, aún usan este pasaje para hablar de economía y sacarle la plata a la gente. Predican en torno a este pasaje, enfatizándolo en doctrina de la prosperidad para sacarle la plata a la gente. Mejor me quedo callado, no oigo lo que iba a decir. Esta deuda no es una simple manifestación de una responsabilidad que está hablando Pablo. Es que me siento responsable de comentarle a ella lo que yo tengo. No. El ser deudor es el núcleo de la pasión misionera. Atención, es el núcleo de la pasión misionera. Cuando tú te identificas y sabes que tienes una deuda, ¿tú qué quieres? Honestamente, ¿qué quieres? Pagarla. Tú quieres pagarla. Ahora, miren esto. Créanme que por aquí tal vez hemos pasado todos o conocemos casos cercanos, por lo menos. Muchas veces, cuando estamos debiendo, en este caso dinero, para tomar un ejemplo, y quedamos mal porque no tenemos cómo pagar, evitamos ponerle la cara a quien le debemos. Porque empezamos porque nos da pena, ¿o no?
Que me da una pena decirle que no tengo. ¿Qué le voy a decir? Me da una, mami, llámala. O mami, llámalo. Es que me da pena. ¿Qué le voy a decir? Ay, Pepito, ay, mami, dile que no, aún no tengo plata. Qué pena con ese señor, no tengo la plata. ¿No pasa eso? Yo quiero pagar, pero no tengo la plata. ¿Qué pena? No. Y da vergüenza. Y uno no le quiere poner la cara a ese acreedor. Atención. Somos deudores de compartir el evangelio a todo el mundo. Entonces nos debería dar pena con todo el que nos mira allá afuera, porque le tenemos una deuda, debemos compartirle el evangelio. ¿Me estoy explicando? Pero partamos de algo. Estamos hablando del núcleo de la identidad misionera. De él como apóstol, pero también de la iglesia por extensión. Y de cada uno de nosotros en particular. Porque cada uno de nosotros somos misioneros. Pero pastor, yo no tengo ningún llamado misionero. Cuando terminemos la enseñanza me vas a decir si no lo tienes. Empezar porque Jesús es misionero. Fue el primer misionero. ¿Quién estuvo en clase conmigo ayer? ¿Escuchamos lo que es misionero? ¿Te acuerdas, Laurita, lo que hablamos ayer de que era misionero? Una persona enviada a, ¿cierto? A cumplir una función, con una responsabilidad, con un encargo, ¿verdad que eso hablamos? ¿Qué nos encargó el Señor a nosotros? ¿No nos encargó la gran comisión? Entonces tenemos una misión. Tenemos una tarea. Además la palabra dice que tenemos designado desde el cielo un ministerio. ¿El ministerio cuál? Lo tenemos. Si tenemos un ministerio como el de la reconciliación, ya tenemos una tarea, por tanto tenemos una misión. Entonces todos nosotros somos misioneros, aunque no nos gusta admitirlo. Pero entonces yo tengo que ir al África a predicar. No me has entendido, déjame te explico. No. La misión empieza a ejercerse cuando se vive el evangelio. No los veo convencidos, mami. La misión empieza a ejercerse cuando se vive el evangelio. Tú vives el evangelio y ya le estás predicando a la gente. ¿Por qué? Porque donde tú estés, eres luz en medio de tinieblas y la gente te va a mirar, te va a escuchar, te va a poner atención y tú debes marcar la diferencia. No puedes ser igual a los demás. Por eso nos cuidamos de la manera de vestir. Amén, Señor, amén. Nos cuidamos de la manera de presentarnos. Cabello largos, descuidados, piercing por aquí, cosas por allá, tatuajes por aquí. Y no vaya, ¿qué será, uno o una? Vamos en el carro. Mami, ¿qué será? ¿Un niño o una niña? Bueno, dejemos así, que Dios los bendiga, porque no sabe uno qué es. Van 3 y uno no sabe. Van 2 cogidos de la mano y uno no sabe. Hermano, nosotros marcamos una diferencia donde estemos. En nuestra manera de presentarnos, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, en nuestra conducta diaria y permanente, marcamos diferencia. Y ahí ya estás evangelizando. Con eso estás evangelizando. Pero pastor, de verdad, que no. Le garantizo, hermano, que si preguntáramos aquí testimonios de gente que se conduce temerosa a Dios, más de uno nos va a decir, yo sin decir nada, a mí se me acercó fulana, se me acercó fulano y me preguntó, yo le di un consejo y no sé qué, y le pude predicar el evangelio. Levanten la mano a quien le ha pasado algo así. Por el solo hecho de conducirse como se conduce. Y no ha abierto la boca para decir, Jesucristo te ama, el Señor es tu Dios. No, sencillamente con su conducta le está transmitiendo un mensaje a esa persona que está muerta en delitos y pecados. ¿Por qué estoy diciendo esto? Eso no estaba escrito aquí. Pablo es deudor. Pablo es deudor y él entiende que tiene una responsabilidad ineludible recibida por gracia. Una responsabilidad ¿qué? Ineludible, recibida por gracia.
Y la misma escritura, el mismo evangelio, la misma palabra dice que lo que recibiste de gracia lo debes dar de gracia. Lo que recibiste de gracia lo debes dar de gracia. Y ese cumplimiento solo será posible si tú cuentas con la preciosa presencia y activa presencia del Espíritu Santo. En tus fuerzas no lo vas a hacer. Fracasas. En tus buenas intenciones, fracasas. En tus nobles propósitos, fracasas. En tus sanos deseos, fracasas. Pero si lo haces de la mano del Espíritu Santo, si te dejas guiar del Dios eterno, si te dejas guiar y escuchas al Espíritu Santo, serás exitoso en la tarea porque Dios mismo va contigo. Ese es el éxito de las misiones, de la gran comisión, del trabajo evangelístico, hacer todo en el orden de Dios. Y Pablo se siente responsable de cumplir la tarea y él dice, soy deudor, pero él cuenta con el Espíritu Santo. Un dunamis. Es poder, no es dinamita, aunque de allá viene la palabra que le da origen justamente a la dinamita. Pero ese dunamis no quiere decir poder para destruir como la dinamita, sino poder para enfocar y actuar. Empodera para actuar. Nos da el denuedo para vivir el evangelio. Nos da la vehemencia para predicar. Nos hace fuertes para contrarrestar las circunstancias. Nos constituyen personas más firmes para enfrentar los problemas. Y nos dice claramente que podemos seguir adelante porque el poder del nombre que es sobre todo nombre está con nosotros y el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos va con nosotros. Y Pablo dice, soy deudor y necesito pagar esa deuda. Esta madrugada me recordaba el Señor algo. Cuando decía Jesús, no hagáis tesoros en la tierra sino en el cielo. Porque en el cielo no hay quien corrompa esos tesoros. Y nosotros decimos, consignemos en el cielo. Hay que consignar en el cielo. Yo entendía, claro, si soy deudor, vivo la palabra y la gente se contagia con el evangelio. Si estoy enseñando la palabra, Blanquita. Si estoy llevándole a alguien un mensaje de vida, hermano Henry. Si estoy, hermano, si le estoy diciendo a alguien, anímate en Cristo, porque Cristo no te ha dejado de amar, ¿verdad? Si le estoy diciendo a alguien, tranquilo, los problemas son parte de la vida y el Espíritu Santo está con nosotros para darnos sabiduría y salir de ellos, Mauricio. Yo estoy consignando y estoy pagando la deuda. Estoy consignando en el cielo y estoy abonando la deuda. ¿Cómo se termina la deuda? ¿Abonando o no? Abonando. Y día a día es una oportunidad para abonarle a esa deuda que tenemos. De vivir y predicar el evangelio. Pero ¿en qué se fundamenta Pablo? Pablo se fundamenta entendiendo que ha sido una tarea puesta por Dios. Él no se la inventó. Ojo con eso. Pablo no se la inventó. Dios se la asignó, que es diferente. No estamos para inventarnos nada. Estamos para obedecer lo que la palabra dice. Mire, ¿por qué tantas iglesias fracasan en sus propósitos de crecimiento? Una razón elemental, porque muchas veces el liderazgo, el pastorado misionero o el pastorado conciliar, la dirección conciliar, donde sea, aquí, de cualquier parte, se inventan cosas para tratar de hacer crecer la iglesia. Quieren hacer cosas mágicas. Quieren hacer mercadeo tipo mundo. Planes de marketing. Estrategias en redes sociales. Traigamos al mejor cantante. Traigamos al mayor expositor de la escritura. No importa lo que haya que pagarle. Cobremos la entrada en el evento, en la campaña, y ahí nos queda una platica incluso para poder bendecir la iglesia.
hagamos esto y hagamos aquello. Y cuando yo voy al libro de los Hechos no dice nada de eso. ¿O sí dice eso? Vaya al libro de los Hechos a ver qué dice. Iban de casa en casa predicando el evangelio. Vivían el evangelio. Eso era lo que hacían, ¿o no? Ya. Entonces nosotros nos hemos inventado cosas que no funcionan. Porque la orden está en la palabra. ¿Qué hay que hacer? Y lo primero que hay que hacer es vive el evangelio. No los veo convencidos. Lo primero que hay que hacer es vive el evangelio. Sigue viviendo el evangelio. Testifica con el evangelio en vivencia. Por eso somos hacedores de la palabra. Y eso es lo que más atrae a la gente. Amén. Es una obligación que Dios le estableció a Pablo. Y las raíces de esa deuda están desde la historia del Antiguo Testamento. Pablo era conocedor de las Escrituras. Y hay 3 eventos, relacionamos 3, en donde claramente se establece cómo Dios marca esa ruta de salvación, no solo con Israel, sino con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque en el contexto hebreo, en el contexto judío, los únicos dignos de ser salvos son ellos. Vaya usted hable con un judío. Ellos son buenos, ellos no son pecadores, y a los únicos que ama Dios son a ellos. Claro, Dios los guarda, Dios los protege y la palabra de Dios está comprometida con Israel. Sí, es verdad. Independientemente a la conducta de ellos. Porque es el pacto de Dios con Abraham y el pacto de Dios con Abraham es incondicional. El que cumple es Dios. Ojo con eso. No es un pacto mosaico de la ley en donde el pueblo estaba llamado a cumplir unas normas. No, el pacto abrahámico y el pacto davídico son pactos incondicionales en donde quien se ha comprometido es Dios. Y su palabra está comprometida con Israel, con su pueblo. Y por tanto quien va a cumplir se llama Dios, independientemente a la conducta del pueblo. Por eso Israel es lo que es hoy día, una nación tan pequeña y tan poderosa en el mundo. Un ejército tan pequeño y tan poderoso. La tecnología que tiene Israel, hermano, el mundo ni la conoce todavía. Lo que Israel hace. Es impresionante lo que Israel hace. Lo que tiene para el mundo. Y ha puesto este mundo patas arriba. ¿Y por qué el mundo se ha levantado contra Donald Trump y contra Israel? ¿Por qué? Eso está escrito en la palabra. A mucha gente no le gustará Donald Trump y no le gustará Israel. Bueno, usted verá en dónde se vincula. Pero a mí lo que la escritura me dice es que esa nación es el eje del mundo. Y estamos llamados a bendecirla. Y esa nación es indestructible en estos tiempos porque Dios se lo garantiza. Esa nación será afectada seriamente, y escúchese bien lo que estoy diciendo, esa nación será militarmente afectada y en su territorio totalmente afectada solamente durante la gran tribulación. Y durante la gran tribulación te tengo una noticia. Te tengo una noticia. Durante la gran tribulación, hermano, hermana, nosotros estaremos en el cielo. Durante la gran tribulación, nosotros veremos los acontecimientos de esta tierra desde el cielo, desde la mejor tribuna que pueda existir, al pie del Cordero. Y el mundo estará viviendo lo que está viviendo, y ahí estará Israel. Y allá será cuando Israel, todas las naciones de la tierra lo rodeen y ven bien todo lo que está escrito. Y será el momento cuando llegue el Señor, y estaremos con el Señor el día que Él baje allá. Y allá llega y pone sus piecitos, y bueno, aquí estamos. Y ahora sí, ¿cuántas son con mi pueblo? Ahora sí, a ver. Y abrirá su boca y ¡pim! La palabra lo dice. Ya algún día hablaremos más en detalle. Cuando uno lee eso, hermano, gloria a Dios Padre. Cuando yo leo Apocalipsis, estoy enseñando escatológico, Señor, gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Padre, porque no estaremos en la gran tribulación, sino estaremos contigo. Gracias, Padre, por tu gracia y por tu amor. Gracias, Padre, por habernos llamado antes, Señor, porque, oh Dios, de la que nos has librado. Gracias, Padre. Pero hay que conocer la Escritura para darle gracias, a ver por qué le damos gracias. Porque lo que viene es terrible. La gente se asusta con lo que hay ahorita. No, hermanos, ni cosquillas para lo que viene. Esto apenas son unas silueticas pequeñitas para lo que viene, hermano. Pero aún y con todo esto, la iglesia es protegida. Y cuando nos lleve el Señor,
Ay, Dios. ¿Estaba qué día? ¿Dónde era que yo estaba? Yo no iba con mi esposa, iba solo ese día. Estaba en un trancón. Estaba en un trancón, casualmente estaba en un trancón por alguna razón. Y hubo un momento en que en medio de ese trancón yo veía ese alboroto que había allí por el trancón. Me quedé pensando en esto y digo, uy, Señor, ¿y si en este momento se diera el arrebatamiento? ¿Cómo quedaría esta gente? Yo me voy con toda mi familia. ¿A quién le quedaría este carro, Señor? Uno se va. ¿A quién le quedaría este carro? Y no creo, uno dice, uy, pero todavía mi hermano como que, bueno, pero, uy, Señor, cuando llegue el arrebatamiento nos vamos. Y el caos que se viene. Santo Dios, el caos que se viene, Señor. Y nosotros felices allá arriba, ya sin dolor, sin angustia, sin lágrimas, sin reproches, sin recuerdos, son felices y gozosos. Oh Señor, aleluya, amén, ven pronto Jesús. Porque hay un momento que uno dice, Señor, ven rápido, porque esto está, se cansa uno de ver tanta cosa. El pacto abrahámico, bendición para todas las naciones. Un compromiso de Dios a través de Abraham. Un compromiso personal, un pacto nacional y un pacto universal a través de Abraham. Pablo lo tenía presente. Que desde Abraham se iban a bendecir todas las naciones. Y es verdad, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? Totalmente. Totalmente. Porque dice allí 12:3 de Génesis. Escuche, 12:3 de Génesis dice: bendeciré a los que te bendijeren. Está hablando de Israel. Le está hablando a Abraham en su momento, ¿verdad? Pero a través de Abraham está profetizando la bendición para la nación hebrea. Ojo, para la nación hebrea. Nuestro respetado presidente no sabe en la que se ha metido. Espiritualmente hablando. Él no sabe en la que se ha metido. Y toda esta gente que se levanta a maldecir a Israel, a quemar banderas de Israel, a hablar barbaridades contra Israel, no saben en la que se han metido. Pero lastimosamente hay sectores de la iglesia y aún todavía hay creyentes que le creen a eso y dejan de lado lo que la Biblia dice. Hay creyentes hoy día, cristianos, aún que predican, o se dicen cristianos, que le creen más a eso y no a lo que la Biblia dice, y maldicen a Israel. E invitan a marchar contra Israel. E invitan a cambiar banderas de Israel. Y no saben en la que se han metido, hermano. Terrible cosa. Dios tenga misericordia de esta gente. ¿Qué hacemos nosotros? Bendecir a Israel y orar por Israel. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Quién está hablando? Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa profecía está en curso y será plenamente cumplida durante el milenio, pero está en desarrollo. Y nosotros somos hoy parte del cumplimiento progresivo de esa profecía. Porque donde un cristiano llegue, donde llegue un cristiano, donde tú llegues, Yuranis, donde tú entres a una casa que tú entres, simple y llanamente, estás bendiciendo esa casa. Donde tú llegues a esa casa que tú llegues, tú eres bendición para esa casa. Donde tú llegues, pastora, a la casa que te abre la puerta, tú eres bendición en esa casa. Hermano, hermana, donde tú llegues, la casa que abras puertas y te deje ingresar, eres bendición para esa familia. Se está cumpliendo la palabra que le dio el Señor a Abraham. Y se cumplirá totalmente durante el milenio. Amén. Está en desarrollo la profecía. Pablo lo entendía. Y Pablo entonces entendía, serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo entendía que eso es progresivo y que finalmente se va a cumplir durante el milenio, sí, pero mientras tanto estemos aquí, nosotros somos parte, somos el instrumento de Dios para cumplir progresivamente esa profecía. ¿Cómo? Soy deudor. ¿Me estoy explicando? Soy deudor de llevar el evangelio,
de presentar el evangelio, de compartir el evangelio, de testificar del evangelio. Ahora, la misma vocación de Israel. Pensemos en la vocación de Israel. ¿A qué fue llamada Israel? Israel fue escogida entre las naciones del mundo por voluntad divina. ¿El Señor conocía a todas las naciones del mundo? Claro que sí. Pero a Él le plació levantar una nación de los lomos de Abraham, de la descendencia de Abraham, de las 12 tribus. Se llama Israel, ¿verdad? Ok. Y de ahí se formó la nación, lo que es hoy Israel. Israel en su momento, lo dice perfectamente la Escritura, tenía la misión de ser ejemplo ante el mundo que lo rodeaba de lo que es una nación bendecida por el Dios único y verdadero, ¿verdad o no? Ser ejemplo y actuar como un imán que atraía a la gente hacia él. Pero no lo cumplió. La misión no cumplida, porque Israel no cumplió la misión que el Señor le encargó. Pero tenía el llamado a ello. Pero el Señor, como el Señor tiene un propósito bien definido, empezó a enviar gente. Y entonces salió José. Y no es porque el Señor le ha dicho, José, ven y te va a pasar esto, y te vas para Egipto. Y tranquilo que tú vas a ser allá como un faraón. No te preocupes, que pasa por aquí que te va a ir lo más de bien. No, él no le dijo eso. Pero él empezó un proceso revelatorio en José, con los sueños, etcétera, etcétera. Y terminó siendo José quien salvó a Israel. ¿O no? Porque ya terminaron ellos pidiendo comida. Y si José no salva a Israel, tú y yo no estaríamos hoy aquí. ¿Estamos entendiendo? Pablo conocía perfectamente eso. Pablo conocía la responsabilidad que tenía Israel. Lo mismo que sucedió con Noé y el arca. 120 años preparando el arca. 120 años preparando un arca y sin hablar una palabra, testificando de algo que iba a pasar. Noé, hermano, pero a ver, ¿qué le pasa, hermano? Usted tiene poco gente aquí trabajando y está haciendo, ¿esto cómo es que se llama? ¿Un barco? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es un barco? No, es que mire, que es que un barco es para navegar. Agua, pero aquí donde hay agua, hermano, aquí todo esto está seco, hermano, pero ¿qué le pasa? Y ese que le preguntaba en ese momento después se murió y llegó y le dijo, oiga, Noé, mi papá me contó. ¿Y esto qué? 120 años literales para salvar 8 personas. Todo lo demás bajo el agua. De esas 8 personas, ¿qué sucedió? Se cumplió en esas 8 personas lo que inicialmente se le había asignado a Adán y a Eva. Pablo lo conocía bastante bien. Pablo lo conocía sumamente bien. Sumamente bien. Él era consciente de eso. Miren, Pablo conocía un versículo como el que está en Isaías 49:6. Isaías 49:6 dice, miren lo que dice Isaías 49:6. Dice, Isaías 49:6. Poco es para mí, atención, mire. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Atención, mire cómo está hablando. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Y para que restaures el remanente de Israel. Ojo, la palabra remanente. Y para que restaures el remanente de Israel. Cuando tú encuentres en el Antiguo Testamento, eso es un clip de maestro. Cuando tú encuentres en el Antiguo Testamento refiriéndose a Israel la palabra remanente, inmediatamente tienes que mirar el contexto e irte hacia el milenio. Porque lo que va a entrar de Israel en el milenio será el remanente. Un remanente. Y cuando habla de remanente, habla de una fracción pequeña. Y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Pablo entendía, por lo que el mismo Isaías decía, que la salvación no se quedaría exclusivamente en Israel, sino que se iba a extender a las naciones de la tierra.
O sea, que la gran comisión ya se había establecido desde el Antiguo Testamento. Estudiantes, pilas, puede ser una pregunta de examen. La gran comisión en este contexto de Isaías está establecida desde el Antiguo Testamento cuando dice, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí no está diciendo dentro de Israel, sino hasta lo postrero de la tierra. Amén. O sea que la salvación de Dios nunca estuvo destinada a permanecer confinada dentro de las fronteras de un solo pueblo como Israel. Siempre estuvo prevista para toda la tierra. ¿Me estoy explicando? ¿Qué confirma esto, pastor? ¿Cómo se logra confirmar lo que está diciendo? La obra de la cruz. La obra de la cruz confirma eso totalmente. O si no, Jesús, ¿a qué vino a morir? ¿Solo por Israel? Él murió por toda la humanidad. Pablo sabía esto. Otro aporte del Antiguo Testamento que Pablo conocía muy bien y que le daba ese énfasis es lo que relata Ezequiel 3, 17 y 19. En la porción que habla de la atalaya. Ezequiel 3, 17 y 19 dice, lo voy a leer. Hijo de hombre. Aquí no está hablando de Jesús como el hijo del hombre, le está hablando al profeta. Hijo de hombre, mira, como dice, yo te he puesto por atalaya. ¿Quién está hablando? Jehová. Le está hablando al profeta Ezequiel. 3, 17 al 19. De hecho, todo ese contexto está enmarcado allí. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Mire lo que dice. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué tenía que hacer el profeta? ¿A quién escuchaba el profeta? ¿A quién tenía que hablar el profeta? ¿Por qué le tenía que amonestar? Porque el pueblo estaba desviado. Si el pueblo estuviese caminando rectamente, ¿el Señor estaría mandando al profeta a amonestarlos? No. La función de los profetas básicamente, ¿cuál era? Amonestar al pueblo, porque el pueblo estaba caminando mal. Amén. Y dice ahí, cuando yo dijere al impío, mira, aquí viene la clave, atención. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Mire lo que está diciendo la escritura. Y tú no le amonestares ni le hablares, atentos a esa parte. Y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Se lo traduzco. Cuando el Señor te ponga delante de algo, atención, cuando el Señor te ponga delante de alguien y en tu corazón sientas ese palpitar profundo, algo que te hace que tú no puedes como contrarrestar, que de cierto le debes hablar del evangelio, hazlo. No siempre va a ser así. No es que todo el mundo donde tú vayas, mire Cristo, no siempre va a ser así. Pero hay momentos en que el Señor te pone al pie de alguien y de seguro que tu corazón empieza a aligerar su palpitar. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? De seguro que a veces tú coges el teléfono con el WhatsApp y algo pasa con un contacto que tú tienes un mensaje, estás leyendo la palabra y te acordaste de Marujita. Ay, Marujita, y verdad que Marujita, los hijos de Marujita, esto y con el esposo aquello. Y justo estás leyendo algo que tú sabes que es para Marujita y tú no le mandaste el mensaje. Recuerda lo que dice Ezequiel 3, 17 y 19. Vas a ser responsable ante Dios de algo. Algo está pasando con esa vida. Mire, que no pasan cosas, pasan cosas. Mi esposa estaba el viernes pasado en la peluquería. Estaban arreglando el cabello. Cuando la recogí, íbamos para una reunión con los hijos, ¿no? Una reunión familiar. Me dijo, se llama María, la señora que nos atiende allí y nos corta el cabello. Ya nos atiende la familia, a los tres nos atiende.
Me dice, amor, imagínate que María me estaba diciendo que se sentía mal, que algo en ella pasaba, que no lograba entender qué le pasaba. Y me contó que tenía una hermana que tenía cáncer y estaba en el hospital y estaba grave. Pero ella me decía que tenía algo ahí en su corazón de su hermana y no sé qué. Ay, yo le dije, bueno, mi esposa le dio un mensaje, pero ¿sabes una cosa? Le sonó el teléfono. ¿Y qué crees que le estaban diciendo? Que su hermana acababa de morir. Y ella me había dicho unos minutitos antes, tengo algo en mi corazón con mi hermana, siento algo con mi hermana, no logro estar en paz con mi hermana. Su hermana estaba muriendo. Y María no es creyente, hasta donde yo entiendo, o por lo menos como nosotros somos. Cuando el Señor en su plan perfecto te pone a alguien en tu corazón, hazle caso al Señor. Manda el mensaje. Haz la llamada. Haz la visita si se trata de una visita. Pero hazlo. Porque puede suceder que una tragedia está al frente para esa persona y tú vas a llevar en tu conciencia y vas a decir, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le llamé? ¿Por qué no le hablé? Ahora entiéndete con el Señor. En el tribunal de Cristo darás cuenta de eso. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que está diciendo aquí. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tú no sabes. Si hablas, haces la tarea. Eres el atalaya. Si te quedas callado, no estás cumpliendo el trabajo del atalaya. Y todos nosotros, donde quiera que estemos, somos atalayas. Cuando nosotros llamamos a un hijo, por ejemplo, levanten la mano los que son padres. Cuando nosotros llamamos a un hijo, hijo, hija, mira, no, por favor, eso no. Eso no. Yo recuerdo muy bien cuando Felipe estaba sobre los 15 años en el colegio, le empezaron a llegar las famosas invitaciones a los 15 años. Las reuniones de 15 años. Es que la niña fulanita tal está de 15 años. Cualquier día de las varias ocasiones. Pero el común denominador era como este, más o menos. Papá, mamá, mira que me están invitando a los 15 años de Pepita. Ah, Pepita. ¿Dónde es? No, en tal parte, en el salón comunal, en tal parte. ¿En qué horario? Dijo, no, de 7 de la noche como hasta las 2, 3 de la mañana. Ah, qué bien. Entonces yo le hacía la pregunta clave. Hijo, una pregunta, ¿en qué iglesia se congregan ellos? Claro, ¿en qué iglesia se congregan ellos? Papá, no, ellos no se congregan. Ah, no se congregan. Entonces no son creyentes, hijo. No son creyentes. Ah. Hijo, ¿tú el domingo qué haces en la iglesia? No, yo sirvo en la alabanza. A ver, ¿y cómo crees que debe llegar el domingo a servir en la alabanza? ¿Todo trasnochado? ¿Tú qué crees que vas a encontrar en una reunión de mundo? De unos 15 años. Piensa, a ver, ¿qué crees? No, pues yo sé que allá pues van a bailar y van a tomar. ¿Qué más? Y hasta fumar y de pronto hasta malas palabras. Bueno, ¿y a ti te parece que eso está bien? Bueno, papá, pero es que, no, dime, ¿te crees que está bien? No, pero no sé qué. Y un día me dijo, no, pero es que yo quiero vivir la experiencia. ¿Quieres vivir la experiencia? Bueno, ve y oras. Y si el Espíritu Santo te da argumento bíblico para ir, vienes y me dices cuál es el argumento bíblico y yo te dejo ir. No hay problema. Pero si no, no tienes permiso. Y eres libre de tomar una decisión. Si sales sin mi autorización. Ya sabes lo que pasa. ¿Se acabó? Uno debe hablar en el momento que debe hablar. Cuando el Señor lo manda a hablar, debe hablar. Pablo entendía perfectamente eso. El atalaya, el Señor había puesto al profeta como atalaya. Y esto es una imagen de la responsabilidad que implica vida o muerte. Pero además, atención, no estamos hablando de vida o muerte física, biológica. No estamos hablando de esa vida y de esa muerte. Estamos hablando de vida o muerte de orden espiritual. Estamos hablando de una eternidad. Es que nuestra responsabilidad va más allá, no tiene nada que ver, mejor dicho, con el contexto biológico.
Estamos hablando de una responsabilidad de orden espiritual que está marcando la eternidad de una persona. Una persona que de por sí está condenada y va directo al lago de fuego. Y estás enviado o enviada, estás llamado en ese momento a enviar un mensaje, a hacer una visita, a hacer algo para que esa persona, seguramente por obra del Espíritu Santo, no por tu gracia, sino por la obra del Espíritu Santo, pero tú eres el instrumento en ese momento, esa persona salga de muerte a vida y pase del lago de fuego al cielo en la eternidad con Cristo. Pablo entendía eso. Es que las misiones, la gran comisión, evangelizar, no es solamente una acción bonita de la iglesia. Vamos a divertirnos un rato, vamos a hacer algo, vamos a ver cómo conseguimos gente para la iglesia. Error, así no es. No pretendas llenar las bancas de la iglesia. Vamos a hacer algo, a ver cómo traemos gente para la iglesia. Si estás pensando así, estás desconociendo completamente el mandato bíblico. Estás desconociendo completamente lo que se trata de hacer, vivir y de dar el evangelio a conocer. Es que el crecimiento en una iglesia no lo damos nosotros los pastores. El crecimiento lo da Dios directamente. Porque la escritura dice que Apolo sembró, Pablo regó y el crecimiento lo da Dios. Yo no soy amigo de las famosas campañas. No soy amigo de las campañas. Normalmente las campañas son un desgaste absoluto y poco aportan a una iglesia. Miren los números, miren las estadísticas. Simple y llanamente miren las estadísticas. Si a mí un pastor me dice, ve hermano, de cada campaña que yo hago, se quedan en mi iglesia 50 personas y 50 personas perseveran, digo, bueno, Dios lo mandó a hacer campaña, gloria a Dios, perfecto. Pero normalmente uno habla con los pastores y de cada campaña no queda nadie. Y fue todo un desgaste para la iglesia. Se desgastó a la gente, se invirtieron recursos económicos, una situación y otra, y ¿qué aportó? Yo soy amigo, me comprometo y me entrego a predicar lo que dice la escritura. Vive el evangelio, predica el evangelio con tu testimonio. Vive el evangelio, predica el evangelio, vive el evangelio, predica el evangelio, vive el evangelio, predica el evangelio, vive el evangelio, predica el evangelio con tu testimonio. Y seguramente eso aporta más a una iglesia que las campañas. Billy Graham, ¿quién lo conoce? Un gran evangelista, ya partió con el Señor. Antes de partir, ese hombre hizo una evaluación. Lo dejó escrito. De los resultados de sus grandes campañas evangelísticas. Y no estoy diciendo que no se deban hacer, hágalas. Cuando el Señor manda, hágalas. Si el Señor mandó a hacer, hágala. Pero este hombre dice, resumiendo la historia, que de los millones de personas que asistieron a sus campañas, de los millones de personas que asistieron a sus campañas, él se atrevía a decir que ni siquiera el 5% perseveraban en la iglesia. Toda una vida de desgaste para un 5%. Si el Señor lo mandó a eso, gloria a Dios. Pero por lo regular, mucho de ese trabajo fue en vano. Porque fue pura vanagloria humana. Pablo dice, soy deudor, porque debo llevar el mensaje como el Señor me mandó a llevarlo. Hechos 5:42. Búscalo, mi amor, si es ese. ¿Vale? No, 5:42. Hechos 5:42. Si no estoy mal, es Hechos 5:42. O 4:42. Búscalo, mi amor. 5:42. No, hay uno que termina en 42, que habla que iban predicando por las casas. ¿Qué dice? No. Bueno. No, pero ese no es. Es otro donde dice, y
e iban predicando por las casas. ¿Qué me estoy tratando de acordar? No lo tengo aquí anotado. ¿Cuál? 5:42. 8, capítulo 8. El capítulo 8, ¿verdad? Ok, entonces estamos bien. Ah, bueno, 5:42. Ah, sí, aquí está, ya lo ubiqué, gracias. Y todos los días, ¿cuándo? De vez en cuando, cada 8 días, cuando me quede un poquito, cuando tenga algo, un poquito de pereza en la casa, entonces salgo y cuando de pronto logra, de pronto, que me fastidia la televisión, entonces más bien salgo a... No, es que Colombia no clasificó al mundial, entonces no, ¿para qué? Más bien... No, es que va a hablar el presidente, entonces mientras el presidente habla, más bien voy a hacer una visita. No, ahí dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. De enseñar y predicar a Jesucristo, eso se llama evangelizar. Eso se llama cumplir la gran comisión. Eso se llama abonar a la deuda del evangelio de la gracia. Todos los días. Pablo conocía eso perfectamente. Y Pablo entendía que es una responsabilidad de vida o muerte por la transmisión del mensaje divino. El evangelio. El evangelio. No es invitar a la gente a que venga a la iglesia para que el Señor le bendiga el negocio y lo saque de la quiebra. No es invitar a la gente para que venga a la iglesia para que el Señor le restaure la familia. Todo eso será muy bien, pero eso será posterior a. Posterior a. Es invitar a la gente a que venga a la iglesia, reconozca su condición de pecador, acepta a Jesucristo y sea restaurado en Jesucristo y viva para la eternidad con Jesucristo y nazca de nuevo en Cristo y sea escrito su nombre en el libro de la vida y sea un hijo e hija de Dios para la eternidad. Después el Señor hará lo demás. Que a veces queremos hacer las cosas al revés. Pero esto solo lo logramos si seguimos al Espíritu Santo y su instrucción perfecta. Pongámonos en pie, por favor. Este mensaje no termina hoy. Lo seguimos en la próxima ocasión que el Señor nos permita. Con la gracia del Señor. Yo quiero que usted abra su Biblia en Hechos 3, 2, 46 y 47. Siempre estamos hablando con mi esposo, con mis hijos, de la consignación celestial. Yo creo que hoy mi esposo les explicó cuando hablamos él y yo, y nuestra familia, nuestros hijos, de qué es consignar. Pero yo quiero recordarle lo que hacían los primeros cristianos. Y perseverando unánimes, ¿qué? ¿Cómo? Unánimes, en un mismo sentir. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Hechos 2:47 ahora. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿el Señor qué? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No es tu tarea añadir, tu tarea es compartir, invitar. Muchas veces tenemos recursos para hacer un tinto, un agua de panela, un pan. Y hay unas vecinas en la cuadra, un amigo para invitarlo a tomar un tinto. Invierte ese recurso y compártele del Señor. Comparte algo que tengas y vas a ver los resultados. Dios es bueno. Él es el que ensancha la tienda. Él es el que corre las estacas. Pero tú tienes que hacer
la parte que te corresponde. Y con ello vas a estar abonando, consignando en el banco celestial. Yo le doy gracias a Dios porque yo hoy esperaba, y así es mi corazón, yo decía, estamos en Puente, hoy va a haber poquita gente. Y el Señor me tapó la boca. El Señor me tapó la boca y yo le decía a mi esposo, Dios es excelente. Los jóvenes, obvio, este lado izquierdo, están los jóvenes y los niños. Me encanta que se sienten aquí adelante. Me encanta que ocupen el lugar que les corresponde. Y claro, cuando ellos suben, queda media iglesia desocupada, pero gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por estar unánimes, todos juntos, alabando a nuestro Rey, a nuestro Todopoderoso, al Emuná, al Dios fiel. Gracias porque yo sé que este mensaje lo vamos a poner por obra. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Esa palabra rema, palabra revelada que nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, te damos gracias porque tú eres real. Tú eres el que convences de pecado, de justicia, de juicio. Señor, ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde. Quita de nosotros todo temor, toda pereza espiritual. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra con denuedo, con autoridad, tal vez compartiendo un tinto, un pan, una arepa, un chocolate, yo qué sé, Señor. Ayúdanos a compartir, Señor, a ser testimonio vivo de lo que tú haces y seguirás haciendo. Yo te pido, Señor, que inquietes a mis hermanos, que les recuerdes este mensaje, que no los dejes pasar por alto y cuando coloques una persona, podamos, Señor, acudir a lo que tú nos has pedido, compartir, ser testimonio, vivir el evangelio, ser cartas abiertas, escritas con el dedo de Dios. Recuerde, mi hermano, mi hermana, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Señor, te damos gracias porque tú eres el Emuná, tu fidelidad es grande. Quiero que terminemos cantando este coro de tu fidelidad, porque Dios es fiel. El Emuná quiere decir Dios fiel. Él es tu Jehová Rafa, tu sanador, tu Jehová Jireh, tu proveedor, el Elohim, el estandarte, Jehová Nisi, Jehová Roy. Pero Él es el Emuná, Dios fiel. Y Él está feliz de ver que tú apartas el tiempo para poderlo alabar, para poder estar cerca. Y Él dice, allá están mis hijos, mis hijas, y están aquí reunidos para darme la gloria y el honor. Que terminemos con este coro. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande
estás haciendo, por lo que harás. Tu fidelidad es grande, quien como tu Señor. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a entonar una vez más y alabamos, Señor, aleluya. Tu fidelidad, Señor, tú eres es fiel. grande. Tú eres el emuná. Gracias. Tu fidelidad, Gracias por añadir incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, Señor. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.